Hola hermanos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Me da gusto poder saludarles, aunque sea por este medio, hermanos. Con mucho gusto yo podría decir que quisiera abrazarles, quisiera saludarles personalmente, pero bueno, tenemos que ser pacientes porque pues así debe de estar o así debe de ser en esta situación que está aconteciendo en el país. Pero bueno, hoy vamos a compartir de la palabra, vamos a compartir un consejo hoy en esta tarde que nos da el Señor. Y bueno, yo quisiera en esta tarde que usted pudiera acompañarme y que pudiera abrir sus sagradas escrituras ahí en el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, en sus versículos 1 y 2. Espero que ya podamos tenerlo y que lo podamos tener ahí a la vista. Vamos a estarlo usando en esta tarde y me voy a permitir leerlo hoy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, y yo hoy en esta tarde te pido que puedas usar mi voz, que puedas usar mi persona, Padre, y que podamos tener oídos receptivos para escuchar el consejo que hoy tienes para tu pueblo y para tu servidor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy queremos compartir de estos textos, de esta palabra del Señor, y quiero comenzar dando un pequeño comentario de estos dos, y esto es de todo el capítulo 12, pero en especial hoy nos enfocamos en el versículo 1 y 2, y el autor del texto sagrado, hermanos, nos comparte aquí, nos predica, nos enseña, ¿verdad?, un consejo extraordinario. Un consejo que yo en lo particular podría decir que es un consejo de vida. También en estos versículos el autor nos da las herramientas necesarias para poder llevar a cabo y a buen término la batalla o la carrera que empezamos en el momento en que decidimos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos habla también de una fe muy especial, o más bien dicho, creer en una promesa que algún día podemos gozar como hijos de Dios. Y hoy, primeramente, quisiera que nos enfocáramos y que viéramos una palabra clave que hay aquí en estos versículos, y es la palabra fe. Esta palabra está escrita en estos versículos y está detallada como una promesa que tiene un autor y un consumador, que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahora yo quiero hablar un poquito de la fe. Fíjese que el autor de Hebreos, este capítulo 12, es como el colofón, es como la cereza del pastel de todo lo que nos predica y nos enseña en el capítulo 11. En el capítulo 11 hace énfasis y nos enseña qué es la fe, y también nos enseña que muchos antes de nosotros, ¿verdad? Por eso dice que nosotros estamos rodeados de una nube inmensa de gente de fe. Pero bueno, hoy en esta tarde yo quiero comentar qué es la fe.
Usted lo sabe. Usted lo sabe al igual que yo, pero hoy, en esta tarde, yo quiero decir la definición de fe, ¿verdad? Ahí en Hebreos 11, en su versículo 1, ahí nos las da el autor. Y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, de alguna manera, nos han enseñado a tener esa fe. Una fe que nos mueve a ser verdaderos hijos de Dios, a buscar de Él en las Escrituras y a llevar a cabo, ¿verdad?, esa comisión que Él nos da de poder predicar su palabra, de poder enseñar que Él es el camino, la verdad y de la vida. Pero bueno, hablamos de una fe, ¿verdad? Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De qué hecho extraordinario está hablando? ¿En qué tenemos que creer? ¿Qué nos está diciendo en estos versículos? Bueno, yo quiero preguntarles hoy, ¿verdad?, ¿cuál es la promesa más extraordinaria que Dios, por medio de Jesucristo, hizo a la humanidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa promesa que nos ha hecho? Bueno, hay muchos textos, hermanos. Uno de ellos, muy conocido, ¿verdad?, Juan 3:16, donde nos dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto obviamente habla de un momento glorioso que vamos a tener en la presencia de nuestro Señor algún día, cuando nos llame a cuentas, cuando estemos en su presencia. Pero bueno, yo quiero hoy también compartirles un texto, ¿verdad? Ahí en Juan 6:40 dice la palabra del Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? Bueno, de eso habla cuando habla de esta fe y de que Cristo, ¿verdad?, es el autor y consumador de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús dio su vida por usted y por mí y la dio con gozo. Él tenía una fe que usted y yo algún día, ¿verdad?, algún día en la historia íbamos a aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Él tenía esa fe y con gozo fue a la cruz, ¿verdad? Consumó ese hecho extraordinario y nos acercó a la presencia de Dios. Él es el puente, lo hemos predicado muchas veces. Él es el único nombre dado a los hombres en el que hay salvación, y Él el que nos lleva a la presencia de nuestro Dios. Pero bueno, hoy ya hemos hablado de esa promesa, ¿verdad? Ya hemos visto que el premio que por fe veremos algún día, pero ¿qué hay que hacer para poder ser galardonado con ese premio? Bueno, el autor del texto sagrado también nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, yo quiero hoy comentarle algo en esta tarde. Desde el momento en que usted y yo conocimos del Señor y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos una nueva vida, como una nueva criatura. Pero también empezamos un camino que puede ser corto o que puede ser muy largo para llegar a esa promesa, a ese premio, a ese galardón, a esa corona que el Señor nos ha prometido con su sacrificio, ¿sí? Yo hoy quiero compartirles este texto que está ahí en 1 Corintios 9, 24 al 27. Y dice la palabra del Señor:
Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. ¿De qué habla esto, hermanos? Y aquí el autor usa un símil, ¿verdad? Un símil de lo que eran los Juegos Olímpicos ahí en Grecia. Un lugar donde los jóvenes atletas iban a competir. Y tenían una nube de testigos. Venía gente de todo el mundo alrededor de lo que es el estadio, de lo que es Grecia, y venía a ser testigos de esa justa, de esa competencia que ellos iban a hacer. Pero, de alguna manera, fíjese que esos jóvenes, en algún momento dado, también se convertían en observadores. Cuando competían, en la mañana, en la tarde, les eran entregados sus premios. Pero mientras eso pasaba, ellos iban a las gradas y observaban a los demás jóvenes que iban a competir. Por eso, el autor de Hebreos nos dice que estamos rodeados de una nube de testigos. ¿Qué es esto? No nada más, y esa es la palabra de aliento que Él nos tiene. No nada más usted y yo tenemos que tener esa fe. Muchos antes que nosotros han tenido esa fe. Si leemos todo el capítulo de Hebreos 11, nos podemos percatar de cosas preciosas que habla de la fe. Yo quiero hoy tocarles algo rápido, ¿verdad? De lo que es la fe para muchos. Y dice, ¿verdad? La fe de Abraham y sus hijos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niños hermosos y no temieron el decreto del rey. Bueno, podemos leer también con respecto a esos testigos que ahora están, por así decirlo, viéndonos a nosotros, tener esa fe en el Señor Jesús. Dice el autor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejores resultados. Mire, hermano, nos hablan de esa fe que tenemos. Ahora nosotros, de alguna manera, ya hemos hablado de que tenemos un premio destinado para cada uno de nosotros. El Señor lo ganó en la cruz. Ahí está, lo tiene preparado. Pero de alguna manera nosotros también tenemos que recorrer un camino para poder alcanzar esa meta, para poder alcanzar ese premio, ¿sí? Pero el autor, aquí en esta tarde, ¿verdad?, nos da la forma de ganarlo. Ya tenemos el premio, ya tenemos la forma de ganarlo, pero para poder llevar a cabo una buena forma, para poder llevar a cabo y en buena forma la carrera y llegar a la meta, el autor de la carta a los Hebreos nos da un consejo con el cual lo lograremos, ¿verdad? Un consejo extraordinario, hermanos, ¿sí? Ya tenemos el premio, ¿y qué tenemos que hacer? Recorrer esa carrera, ¿verdad? Ese recorrido para llegar al premio, a ese galardón. Pero Él nos dice hoy en esta tarde, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero también nos advierte, hermanos, hoy en esta tarde, que para lograr tener los ojos puestos en Jesús,
tenemos que sortear obstáculos, distracciones, y nos aconseja que pongamos en especial atención a los pesos extras que no nos permitan correr con ligereza la carrera, y nos aconseja también que nos cuidemos de los pecados que nos asedian. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Y hoy, para poder seguir compartiendo esta parte de la palabra, quiero leerles lo que ya leímos, ¿verdad? En Hebreos 12, del 1 al 2. Se los quiero leer en la versión de la Nueva Versión Internacional. Y dice así para que lo podamos entender un poco mejor. Dice: por consiguiente, también nosotros, estando como estamos rodeados por una nube tan gigantesca de testigos de la fe, debemos de despojarnos de toda impedimenta y mantenernos a distancia del pecado que nos asedia, para correr con ligereza y constancia la carrera que nos ha sido asignada. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la crucifixión, desdeñando la ignominia de tal suplicio, y está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿verdad? Bueno, aquí el autor, fíjese que nos señala, ¿verdad?, de dos obstáculos que nos impiden muchas veces llevar a cabo una buena carrera y llegar al galardón, al premio que todos buscamos, que es la vida eterna, ¿verdad? Aquí hay una comparación, yo les decía, con los juegos que se llevaban a cabo ahí en Grecia. Los corredores, ¿verdad? Los corredores se preparaban, hermanos, físicamente, mentalmente, dejaban de comer muchas cosas, dice inclusive la palabra, ¿no? Pero también se preocupaban de no llevar cargas extras. Aún en la actualidad, nosotros vemos en las Olimpiadas, por ejemplo, cómo los que producen la ropa de los deportistas tratan de que sea ligera, ¿verdad? De que puedan llevar aditamentos que les hagan hacer la carrera mejor de su vida. De eso habla la palabra en esta tarde. Usted y yo tenemos una carrera asignada, dice la palabra, pero tenemos que tener cuidado. La palabra dice que tenemos que despojarnos de toda impedimenta. ¿Qué es una impedimenta, hermanos? Bueno, una impedimenta, hermanos, es un obstáculo que nos va a hacer que batallemos en la carrera. Pero si nos vamos nosotros allá, si nosotros vemos o buscamos qué significa una impedimenta, bueno, una palabra griega, ¿verdad?, nos dice que es onkos, y que significa, ¿verdad?, que de alguna manera esto es una tumoración, es un golpe, es una, ¿cómo le podríamos decir nosotros? Podríamos decir que es algo que nos impide correr. Nosotros lo podemos traducir de una forma muy fácil. Todos los varones que llegamos a jugar fútbol en algún momento de nuestra vida, cuando íbamos al partido, ¿verdad?, si teníamos un golpe, pues de alguna manera ya nos rendíamos. Y nos cuidábamos de no tener torceduras, nos cuidábamos de tener algo que nos protegiera, nos cuidábamos de muchas cosas, inclusive a veces no comíamos para poder estar mejor en forma. De esto habla, de una impedimenta. Pero bueno, nosotros ahora podemos, nos podemos traducir a este tiempo. ¿Y qué es a veces lo que no nos permite llevar a buen término una carrera, como dice la palabra, dice, ¿verdad?, para que la corramos con ligereza? Mire, nosotros, dice la palabra que debemos entender que son dos los obstáculos que nos impiden correr bien esta carrera. Y uno es el peso, ¿verdad?, que es un hinchazón, un tumor, una protuberancia que tenemos en nuestro cuerpo. Pero si lo traducimos este tiempo, lo podemos considerar como una vestimenta ampulosa
ceñida, ¿verdad? Que es todo lo contrario de lo que nos dice Efesios 6:14. Efesios 6:14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Un obstáculo. Hay algo de peso en nuestros corazones muchas veces, en nuestras mentes. Fíjese que nosotros decimos ser que somos cristianos, pero muchas veces, hermanos, tenemos algo en nuestro corazón, en nuestra mente, que de alguna manera nos impide estar al 100 en la presencia del Señor. Muchas veces no tenemos falta de perdón. Nos han acontecido cosas en la niñez, en nuestra juventud, aún en la actualidad, que no perdonamos. Hay muchas veces que de alguna manera, ¿sí?, tenemos situaciones, ofensas que nos han hecho y que de alguna manera no nos han perdonado. Pero fíjese, aquí es donde vamos, porque ya estamos terminando esto. Esto nos impide tener puestos los ojos en Jesús. La palabra es clara. Para que puedas llegar a la vida eterna, tienes que tener los puestos ojos en Jesús y en nadie más. Yo te quiero decir hoy en esta tarde, los pesos que a veces tenemos son a causa de la gente que nos rodea. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, pueden ser los amigos, inclusive, vámonos más allá, puede ser la iglesia, puede ser tu pastor, puede ser tu pastora. Mira que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que hacen los amigos, con lo que hace la familia, con lo que hacen nuestros pastores, con lo que hace la iglesia. Y eso nos perjudica en nuestro corazón y estamos pensando cosas. Y esto nos aleja de la presencia de Dios. Ya no estamos viendo, los ojos no están puestos en Jesús, sino están puestos en otra persona. Entonces, tenemos que despojarnos, hermanos, de todo eso. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que de alguna manera dejar de frecuentar a alguna persona, tienes que dejarla. Pero a Jesús no lo puedes dejar de ver. Inclusive en la iglesia, hermano, yo te puedo decir, mira, muchas veces no estamos de acuerdo con nuestra iglesia, con nuestros pastores. Mira, ¿qué es mejor la vida eterna que a lo mejor un pastor? Yo te aconsejaría como pastor hoy en la tarde. Te amamos con todo el amor de nuestro corazón, con todo el amor de Cristo. Pero si tu salvación está de por medio, dejar la iglesia, o dejar una iglesia, o dejar una amistad, o dejar un familiar, tienes que dejarlo, hermano. Porque si no, no vas a correr con ligereza esa batalla que estás luchando diariamente. Ahora, el segundo obstáculo, dice la palabra del Señor, que es el pecado que nos asedia y nos estimula nuestra concupiscencia. Ahí en 1 de Juan 2:16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, mira, hermano, hermana, joven, tenemos que despojarnos primeramente de los pecados interiores, de aquello que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Aquello con lo que no está de acuerdo nuestro espíritu inclusive, ¿verdad? O sea, tenemos que despojarnos de esos pesos que nos van a llevar a la derrota y de no lograr la meta deseada. Pero también aquí el autor nos dice que tenemos que tener cuidado con esos pecados, ¿sí? Los deseos de la carne. Y mira, hermano, que nosotros diariamente somos tentados. Creo que esta pandemia nos ha venido bien porque hemos estado guardados en casa. Pero yo te puedo decir que el enemigo está presto, ¿verdad?, a hacernos caer, porque dice que él vino a matar y destruir. ¿Y qué quiere decir esto? Él no quiere que lleguemos a esa meta. Bueno, yo te quiero decir hoy en esta tarde, tenemos que mantenernos alejados, hermanos. Tenemos que tener fortaleza, ¿verdad?, para poder evitarlos. Obviamente que tú ya sabes cuáles son las herramientas: oración, leer la palabra, convicción de lo que realmente somos, hijos verdaderos. Porque fíjese que muchas veces todo esto nos empieza a hacer decaer el ánimo. Yo lo veo, y con esto termino, hermanos. Mire, cuando empezamos esta pandemia, empezamos estos tiempos ágapes, yo veía
que bastantes éramos los que estábamos al pendiente de este tiempo. Pero conforme pasa el tiempo, ¿qué está pasando? Vemos las predicaciones a la hora que queremos, ya no estamos pendientes, ya no comentamos, yo puedo decir que a lo mejor ya no nos interesa. Inclusive, habíamos dicho, porque decían que el diablo había hecho que la iglesia cerrara sus puertas, que los templos cerraran sus puertas. Y decíamos, no, al contrario, fue una victoria, porque ahora tenemos a la iglesia multiplicada en los hogares. Pero para lograr esto, hermanos, tenemos que tener la firme convicción y tener los ojos puestos en Jesús. No podemos nosotros, de alguna manera, como descuidarnos, ¿sí? Y que eso que tenemos en nuestro corazón y esos pecados que nos asedian hagan que perdamos, inclusive, como dijo Pablo, ¿verdad? Que siendo yo heraldo de muchos, pueda perder mi salvación. Entonces, hermanos, hoy en esta tarde yo quiero orar por la iglesia. Yo en esta tarde yo quiero decirles, hermanos, ánimo. Ya estamos prontos a terminar esto. Ya estaremos en nuestra iglesia. Pero mientras, usted fortalézcase en el Señor. Usted no ponga sus ojos en otra cosa más que en Cristo, que fue el que dio su vida por usted y por mí en esa cruz, hermano. No vea a los demás. No vea los defectos. No vea las situaciones. Vea ese sacrificio tan enorme, tan heroico como dice, porque Él fue con gozo a la cruz, hermano. Fue con gusto. Él fue el pionero, dice la palabra del Señor, en mantener esa promesa viva de Dios Padre de que fuéramos a la vida eterna. Entonces, hoy en esta tarde oremos y fortalezcámonos en el Señor. Padre, te damos gracias. Yo sé, Señor, que estamos pasando situaciones difíciles, situaciones que nos duelen, Padre, y que nos hacen llorar. Situaciones que nos hacen quebrantarnos. Situaciones, Padre, que de alguna manera decimos que ya no podemos con ellas. Inclusive el encierro nos estresa. Inclusive tal vez la falta de trabajo, Padre. Y eso son distracciones, Padre, como lo que hoy yo decía. Son distracciones que nos matan. Señor, yo en esta tarde te pido que fortalezcas el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis hermanas, de los jóvenes, Padre, de todos los niños, Señor, de toda tu iglesia, Padre, y no nada más de Renacimiento, Señor, de toda tu iglesia universal, Padre. Hoy en esta tarde yo te pido también, Señor, que nos siga sustentando como hasta hoy, Señor, lo has hecho con cada uno de nosotros. Y llena de paz, de tranquilidad a todos aquellos que están pasando, Señor, por situaciones críticas. Padre bendito, Señor, prontamente estaremos alabándote y glorificándote juntamente como debe de ser, Padre. Pero mientras, pon ánimo en nuestro corazón, pon ánimo en nuestro espíritu, fortalece nuestra carne, cuídanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, me dio mucho gusto poder compartir hoy en esta tarde con cada uno de ustedes, deseándoles que estén bien, deseándoles lo mejor y que prontamente podamos darnos un abrazo, que nos podamos saludar fuertemente y mientras tanto, hermanos, echémosle, sigamos adelante y tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Amén y amén.